temas que a mí más me apasionan en la medicina, entonces es un tema muy bonito para platicar, pero es tan grande como el universo nos lo permite pensar, ¿no? Yo, la verdad es que, como le dije a Alex, no sé si alguien ha visto otras conferencias, otros compañeros míos y así, pues hay personalidades en el mar, ¿no? Yo soy bastante relajada, laxa y poco formal, entonces siempre prefiero la interrupción y la intervención y el comentario mucho más que el que estén escuchándome dormir en sus computadoras, sobre todo más que ahora es así. Justo yo prefiero que me interrumpan, que platiquemos y que lo hagamos a 2 días. Lo que sí es que si tienen mucho ruido atrás, pues mantener el micrófono cerrado y cuando quieran participar, pues levantan la mano, si doy oportunidad de que hablen en ese momento es bueno y ya tomamos tiempos y demás. ¿Ok? Un poco este tema me permite platicarles de un montón de especialidades en la medicina. Entonces, también eso está padre, como de pronto ver, cuando te imaginas a un doctor, a veces te lo imaginas como tu pediatra porque es al único que has visto cuando tienes 18 años, ¿no? O sea, es como prácticamente al único que has visitado. Y entonces pues, te enamoras de esa figura, pero hay muchas. Y entonces está padre que de pronto a través de estos ojos, ¿no? Que ya llevan un par de años en esto, se las vamos platicando. Entonces vamos a empezar. El tema lo escogí así, justo por eso, porque es un tema como creativo, como distinto, y que además habla de uno de los temas más importantes en medicina, que es el cáncer, ¿no? Ustedes saben que el cáncer es una enfermedad que afecta a todo el mundo, que no distingue clases sociales, ni razas, ni género, y que es un problema de salud pública actualmente porque somos más longevos, vivimos más, ¿no? Entonces es el primer tip, la edad. La otra es que además de eso es un problema también económico, ¿no? El cáncer es una enfermedad que tanto el diagnóstico como el tratamiento es caro tratar el cáncer, entonces se convierte en un problema tanto en investigación como en los tratamientos, como en muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso vale la pena meternos aquí y meternos hacia allá. Y ahora se preguntarán, pero ella es hematóloga, ¿por qué nos está dando cáncer? Ah, pues porque resulta que los hematólogos vemos los tipos de cáncer que son líquidos en el cuerpo, ¿no? Los que tienen en la sangre, como las leucemias, los linfomas, los mielomas. Y además somos los expertos en los tipos de tratamiento de terapia celular, como decía Alex, como me presentó, ¿no? Uno de ellos es trasplante de médula ósea, aunque hay más. Entonces, dicho esto, vamos a empezar un poco y les quiero platicar ciertas perspectivas para ir entendiendo, como un poco de historia y un poco de lo que hacemos ahora y contrastes, que eso a mí me parece muy interesante, ¿no? Entonces, primero entender esto, que el cáncer pues, es una de las enfermedades que más comprometen a nuestro sistema, ¿no? A nuestro sistema de salud de manera mundial. Definitivamente es algo que además de comprometer la parte médica, ¿no? Y la parte de salud y todo este rollo, también compromete mucho la parte emocional de las personas que padecen cáncer. Entonces, esta parte psicológica, emocional de los pacientes, de las personas que tienen estas enfermedades, también es algo que tenemos que estar cubriendo, ¿no? Entonces, es un problema de salud pública que requiere de una participación de varias personas, de muchas especialidades, y no nada más médicas, sino trabajo social, psicología, nutrición, y entre todas, pues tratamos de dar una atención médica integral para que esa persona esté bien. Seguramente ustedes, estas fotos que les pongo aquí, les hacen algo de sentido, ¿no? Les parece algo conocido. Estos listoncitos justo se inventaron o se pensaron para dar soporte de manera como emocional de estoy contigo a los pacientes que tienen cáncer. El que está más sonado a nivel mundial es el listoncito rosa, que es el que significa cáncer de mama. Sin embargo, cada cáncer tiene un listoncito que representa el órgano que está comprometido. Entonces, ustedes ven un listoncito verde, puede ser cáncer cervicuterino, pueden ver uno naranja y es leucemia, pueden ver uno gris y tiene cáncer testicular, ¿no? Y entonces, esto es con el objetivo de que las personas se encuentren en el mundo y se formen grupos. Y el que tú también lo tengas y el que tú lo hayas vencido, me ayuda a superarlo, ¿no? Entonces, mucho de eso también se utiliza en este tipo de enfermedades, porque son enfermedades muy catastróficas que requieren
de mucha ayuda de todos, ¿no? Para entender y para poder hablar de cáncer y para podernos ponernos en perspectiva, hay algo que a ustedes les enseñan en biología que se llama como el orden de la biología, ¿no? El orden de las cosas, en donde sabemos que si nos vamos de grande a chiquito vamos a ir entendiendo las cosas, ¿no? Como es el orden de los sistemas. Entonces, uno sabe que nos podemos ir hasta todavía más arriba del hombre, ¿no? Te puedes ir al planeta, al universo, al sistema, a la Vía Láctea, ¿no? Universo. Y te vas bajando y lo mismo puedes hacer, pero hacia abajo. Entonces te vas a tejido, sistema, célula, en la célula, los componentes celulares, los organelos. ¿Y qué componen estos organelos? Pues el DNA, y el DNA que tiene pues moléculas, y esas moléculas que tiene átomos, y esos átomos, y entonces así te puedes hacer de grande a chiquito. Lo mismo podemos hacer con el cáncer. Podemos estudiarlo desde lo más grande hasta lo más pequeñito. Y de ahí es en donde la historia empieza a importar. Y les voy a ir contando por qué. Una vez que entendemos esto, que podemos ir de grande a pequeño y sobre todo hablando de cáncer, es muy importante verlo en este sentido, ¿no? Las primeras descripciones de que existía el cáncer, o sea, a la primera persona que se le ocurrió decir, bueno, y existe cáncer, se conocían como tumoraciones o como así, fueron los egipcios, ¿no? Fueron los primeros que describieron, que lo pusieron por escrito. Yo vi en un pie una pelota, ¿no? Entonces, obviamente hablando de medicina, que medicina es una ciencia, pues necesitamos documentar. Ahora que tenemos ahora la infodemia de la tecnología, ¿cuántas cosas no pasan por los ojos de todos nosotros todos los días que dicen un dato, pero que ese dato no necesariamente es verdad, ¿no? Como que las vacunas generan autismo, por ejemplo, ¿no? O como otros datos más complejos, en donde uno puede ir viendo las diferentes actividades que pueda tener cada quien. Entonces, una de las cosas que hacemos en las ciencias en general y en la medicina es muy importante, es documentar lo que vemos. Entonces, los primeros que hicieron esto y dijeron, bueno, esto es un tumor, es una bola, esto está pasando extraño, fueron los egipcios, ¿no? Uno de los padres de la medicina, que es Hipócrates, ya en Grecia, empezó a decir, este tipo de tumoraciones o bolas o esto que está pasando, les voy a decir úlceras. Y entonces esas úlceras se dedicaban que si eran úlceras húmedas, que si eran úlceras sangrantes, ¿no? Y era la época en donde como que dividían, ¿no? La medicina en los humores, que si tenías un humor como si fueran los 4 elementos, ¿no? Así, fuego, tierra, aire, viento. Y entonces todo lo empezaban a pensar así. Y él fue de los primeros también que dijo, hay crecimientos anormales de los humores, ¿no? La bilis se genera así y esto tiene más tierra, y entonces él pensaba que si les ponía fuego a la tierra, pues la podía quitar como el polvo, y un poco pensábamos que se parecía como a la naturaleza geográfica, ¿no? Entonces fue otra de las personas que empezó a describir esto. Y después, ya cuando iba avanzando esto, pues decidieron empezar a hacer autopsias. Y entonces eso de las autopsias en algún punto de la vida estaba prohibido, era mal visto, era como brujería, ¿no? Era mal, no podías abrir un cuerpo humano, era un sacrilegio, estaba mal. Y entonces este doctor, que es el doctor Hardy, él decidió que le valía y empezó a abrir cuerpos. Y entonces, imagínense qué increíble, porque pues, la persona Hipócrates Grecia, ¿no? Describía en vivos. Y esta persona empezó a abrir cuerpos y se empezó a dar cuenta pues, que estábamos compuestos de órganos, ¿no? Y que tenían diferentes formas, tamaños, colores, y que encima de eso tenían bolas o tenían crecimientos o tenían cosas extrañas, ¿no? Entonces, pues también eso empezaba a llamar la atención. Y en este aspecto, pues la medicina iba creciendo en todo, ¿no? Porque ustedes sabrán que la medicina va creciendo en conjunto. Se dieron cuenta que si lo cortabas, pues se quitaba, pero no se quitaba todo el pedazo, podías quitar solo la bola, ¿no? Entonces eso empieza a decir, bueno, y si esto se lo hago a un vivo, podrá hacer que le quite sus dolores, podrá hacer que le quite su obstrucción. Entonces son de las primeras hipótesis que nos empezamos a generar. Y después, al doctor Virchow, que fue otra de las personas que revolucionó la medicina, se le ocurrió inventar el microscopio y usarlo para ver los tejidos, ¿no? Ese corazón que los veíamos en las autopsias, imagínense que nos estamos yendo así,
De lo más grande y lo más precario a lo más pequeño, hasta acá, ¿no? Entonces, de lo más grande, pues empezaban a ver eso, ¿no? Al vivo, al que tenía cosas, al que se movía, al que le dolía, al que le crecía, al que pasaba. Luego a los muertos, pues empiezan a fijar y empiezan a ver que en los tejidos hay cosas, ¿no? Y ya por debajo se empezaron a ver que no nada más eran los tejidos, que en los tejidos podían analizar de qué se trataban los tejidos. Y entonces este señor empezó a hacer preparados con laminillas y las empezó a ver con lupa. Y entonces estamos invirtiendo, ¿no? En lugar de ver hacia arriba, hacia las estrellas, para irnos a los grandes, de repente nos volteamos y nos empezamos a ver lo más pequeño, ¿no? Y este crecimiento, esta capacidad de irse hacia lo más profundo, nos permitió darnos cuenta que habían que células, ¿no? Entonces estamos compartimentalizando ahora a lo más pequeño. Y ahora, con microscopios mucho más poderosos, con lentes más increíbles, podemos ver las células y no nada más las células, sino lo que tienen adentro de las células. Y no nada más lo que tienen adentro de las células, sino lo que está adentro de las células, que adentro de sus organelos, y podemos bajarnos hasta ver ya la composición molecular, ¿no? Podemos ver nuestro DNA, podemos ver la parte genética. Imaginen ustedes cómo se ha ido haciendo de una manera mucho más precisa, más profunda y más clara lo que estamos viendo hacia el fondo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que cambió diametralmente el pronóstico y cómo tratamos el cáncer hoy en día, pues es el diagnóstico. Cuando no sabíamos que existían o que eran tumoraciones o que se sentían mal, bajaban de peso, les crecían los órganos, no sabíamos exactamente qué se trataba, pero ahora, conforme vamos creciendo y vamos viendo que puedes hacer una cirugía para ver esto con el paciente vivo, puedes quitarle un pedacito y analizarlo al microscopio sin hacerle daño, y con eso poder tener realmente de qué va esa enfermedad, es súper importante. Entonces, esa fue una de las cosas que cambió cómo tratamos al cáncer. De la segunda cosa que fue de lo que más ha tenido impacto, al menos en oncología, pues es el descubrimiento del ADN, oigan. Y el descubrimiento del ADN, ustedes saben perfecto, que pues se lo pelean ahí como entre Estados Unidos, Inglaterra y trucutrún, ¿no? Pero a los que más se les cree son estos dos hombres que están aquí, que son Watson y Crick, ¿no? Que son los que idearon, o más bien se imaginaron inicialmente con estudios muy poco precisos, ¿no? Cómo estaba constituida la doble hélice del DNA, ¿no? Y la señora que está ahí es la señora Rosalind Franklin, que Rosalind Franklin es mujer, ¿no? Entonces para mí eso me importa mucho porque es muy importante darles visión a las mujeres en la ciencia. Entonces ella, que no se llevó nada de méritos en su momento para la descripción del DNA, fue la persona que inventó, ideó la técnica para poder revelar el DNA. Entonces, sin Rosalind, Watson y Crick no lo hubieran logrado. Entonces, es muy importante darle a ella su gestión, ¿no? Cuando empezó eso, era algo muy arcaico, como decir, bueno, estamos viendo el DNA. ¿Qué es esto del DNA? Pues el DNA son los blueprints, ¿no? Son los mapas genéticos que tienen las células para producir proteínas. Uno se lo puede imaginar, y así les digo a los alumnos, lo puedes imaginar como una de estas que ahora están de moda, que son las impresoras como tridimensionales, que puedes poner lo que tú quieras, ¿no? Le pones en la computadora, no sé, dibuja una pelota y entonces te la dibujan, la imprimen. Eso, exactamente eso, es lo que hacen nuestras células, pero a mini escala. Y no nada más producen algo así sólido, sino que producen enzimas y cosas con actividad y metabolismo. Entonces, pues es una maravilla, imagínense eso, ¿no? Entonces, de llevar ese contraste en donde estábamos viendo la primera descripción del DNA, hoy por hoy podemos identificar el número de cromosomas que hay, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues cultivamos las células, les extraemos el DNA, la fijamos, y entonces podemos tener estas planas como la que está aquí, ¿no? En donde podemos identificar todos y cada uno de esos cromosomas. Y no nada más eso. Podemos identificar dentro del mapeo genético, uno, la posibilidad de desarrollar algunos tipos de cáncer, como cáncer de mama, cáncer de pulmón, ¿no?
Y también se puede identificar en tejidos que están alterados, o sea, en un tejido que tiene ahí una enfermedad, una tumoración, una bola, una actividad anormal, podemos identificar ya de manera genética el tipo de tumor que es por los marcadores genéticos que presenta. Entonces, de este lado les pongo otra parte de la ciencia. Este es como, nos vamos, acuérdense, nos estamos yendo como hacia adentro, ¿no? Entonces, de este lado tenemos el análisis cromosómico y del por otro lado ya tenemos una secuenciación genética en donde se puede identificar un tipo de cáncer, ¿no? En el caso de este ejemplo que les puse aquí, es un carcinoma de pulmón, ¿no? Entonces, se puede identificar perfecto cuáles son las vías por donde está saliendo el cáncer y qué tipo de genes tienen presentes en ese momento, ¿no? Eso es muy, muy importante porque gracias a los hallazgos genéticos podemos identificar pronósticos en los tumores. El pronóstico no nada más se trata del tipo de tumor, si tienes un tumor en la retina o en el cerebro o en la piel o en la médula, ¿no? Sino que tenemos que saber también qué también nos va a ir o cómo los podemos tratar o qué podemos hacer por ellos, ¿no? Entonces, la genética, una de las cosas que nos permite, al menos en oncología, es saber qué tan buen pronóstico o qué tan mal pronóstico tiene el caso que estoy viendo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que también vinieron a cambiar la forma en la que tratamos el cáncer. Esta es otra de las historias de la medicina que son de las más importantes, que es la invención de los rayos X. Los rayos X son los que, bueno, no los inventaron porque ya existían, pero los que descubrieron Röntgen, ¿no? Que es esta foto así clásica que está él como, bueno, que esta no es una foto, es como un dibujo de cómo él está viendo los huesos en sus manos, ¿no? Sin lastimarse, o sea, nada más viendo exactamente el revelado de la fotografía de sus huesos. Entonces, ese es otro de los descubrimientos que cambiaron mucho cómo tratamos el cáncer, porque no es lo mismo saber si el cáncer está aquí o está en todos lados, ¿no? Entonces, a raíz de eso, de poder sacar radiografías simples, ¿no? Como es el caso de estos, pues todo el servicio de imagen, o sea, de rayos X en medicina, ha evolucionado de una simple radiografía, como estamos viendo aquí, a esto, a estudios de imagen tan específicos y tan precisos que nos permiten ver al cuerpo humano en una fotografía dinámica. Entonces, imagínense esto, ¿no? O sea, de ver algo así, que era así un esqueletito. Ahora podemos ver el metabolismo, la dirección, la actividad metabólica que tienen, el tamaño, podemos medir precisamente dónde está, podemos ver la invasión, podemos ver hacia dónde se va, podemos ver si está en el cerebro y ya está en el pulmón, o si está en el pulmón y ahora ya está en los huesos, ¿no? Entonces podemos conocer la extensión. Este estudio en especial es un estudio que se llama PET-CT, hay una PET-resonancia que podríamos decir que es todavía más precisa, que lo que hace es ponernos en la sangre un medio de contraste que lleva glucosa. ¿Alguien sabe lo que es la glucosa? ¿O cómo le decimos? Es la sangre el azúcar en la sangre. Exacto. La glucosa es azúcar, ¿no? Entonces, lo habitual es que los órganos o los espacios en el cuerpo que tienen mucho metabolismo, pues que necesitan energía. Y la glucosa es un tipo de energía para el cuerpo humano. Entonces ponemos un medicamento que se mete en el cuerpo, que se distribuye en todos lados, de manera fisiológica o normal, pues puede ser, por ejemplo, en el cerebro, en el corazón, en la vejiga, ¿no? En los riñones, porque es por donde va el radiofármaco. Pero aquí, por ejemplo, tenemos el caso de una imagen en donde tiene una captación totalmente anormal en el estómago, ¿no? Si se fijan en el abdomen, pues tiene ahí como diferentes colores. Entre más rojo está, significa que hay más captación, y entre más azul está menos captación, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pulmones los podemos ver que tienen poquita captación. ¿Por qué? Pues porque tienen aire, ¿no? Entonces, un 70% de los pulmones realmente en su inflación, pues es aire, ¿no? Es aire que está en movimiento. Entonces, gracias a este tipo de estudios, podemos entender
no nada más el pronóstico desde el punto de vista molecular, sino saber el estadiaje, hasta dónde puede llegar el cáncer, ¿no? Una de los estudios de la medicina, así como hay genetistas, ¿no? Que son los que se encargan en hacer esta parte genética, los estudios genéticos, los cariotipos, analizarlos, verlos en conjunto con los hemato-oncólogos. Luego están los radiólogos que se dedican a analizar este tipo de imágenes, ¿no? A ver estudios que nos permitan ver más allá de la estructura tridimensional que tenemos, ¿no? E incluso poder hacer estudios muy guiados para no lastimar al cuerpo, porque lo haces viendo a través de la pantalla, pues vas viendo a dónde metes la aguja para de ahí, chum, sacar, ¿no? Entonces, ese es otro de las cosas que han podido cambiar cómo manejamos al cáncer, que es conocer la extensión del cáncer, hasta dónde llega, hasta dónde puede estar seguro que hay. Y la famosa palabra que da mucho miedo, que se llama metástasis, justo, es la que podemos estudiar a través de los estudios de imagen, ¿no? Que fue otro de los descubrimientos muy importantes para poder tratar el cáncer de manera mejor, ¿no? Más proactiva. Ok, vamos a empezar un poco con los tratamientos. Esta personita es un cazador escocés que es como el padre de la cirugía. De cirugía, y nos podemos meter mucho a la historia de la cirugía, pero pues no es plan, ¿no? La cirugía es una de las razones por las cuales, pues más uno de los tratamientos más importantes para el manejo del cáncer, ¿no? Entonces los cirujanos también forman una piedra angular en el tratamiento, ¿no? Esta persona que se le ocurrió por primera vez decir, ay, pues así como le quito a mi chivo la bola que le encontré en la pierna, pues voy a agarrar a este ser humano y le voy a quitar la bola en la pierna, ¿no? ¿Quiénes les ayudan a los cirujanos, así de una manera carnicera? Pues son los anestesiólogos, por si no hubiera anestesiólogos, que son los que ayudan a los cirujanos a dormir a los pacientes, pues no podrían operar. Entonces, imagínense hasta ahora, ¿no? Ya van un genetista, bueno, un patólogo primero, el que hace las biopsias, ¿no? El que ve todas las biopsias, un genetista, un radiólogo y ahora un cirujano con su anestesiólogo. Ya van 5 especialidades en medicina diferentes para poder tratar el cáncer de manera óptima, ¿no? Esta persona hacía carnicerías, esas que se ven así en las películas de terror, ¿no? Así con sierras y cosas terribles. Y eran cirugías muy cruentas, porque imagínense que te abran todo tu cuerpo y te sacan tus órganos, te los arreglan, pues te queda mucho dolor, lastimas al órgano, etcétera, ¿no? Se ha avanzado la ciencia tanto que hoy por hoy los cirujanos pueden no tocar a sus víctimas, ¿no es cierto? A sus pacientes. Hoy por hoy pueden utilizar robots para poder operar a sus pacientes y eso está increíble. Imagínense que esta persona, si este es un robot muy famoso que se llama Robot Da Vinci, que lo que tiene es que los cirujanos obviamente pues que tienen que hacer, entrenar mucho su habilidad, ¿no? La habilidad manual que tienes pues, para cortar, recortar, poner puntos, coser, quitar, anudar, ¿no? Hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero pues somos seres humanos y entonces tenemos cierta flexibilidad con nuestras manitas y de pronto hay cosas que aunque quieras, ¿no? No les podemos dar 3 vueltas porque se nos atora la muñeca, no podemos, ¿no? Entonces idearon un robot que lo que hace es que con las manos del cirujano puede meterse a las cavidades y sin tocar el ser humano al paciente, meten las imágenes, ¿no? A través de trócares, como está aquí, y entonces pueden hacer cirugías de un grado de precisión bárbaro, porque como además como tiene cámaras, no nada más es como lo que ve el cirujano con sus ojos, ¿no? Con el 20/20 de los ojos del ser humano, sino que podría pedir también agrandar y entonces imagínense trabajar en un espacio muy pequeñito, poder hacer cirugías muy pequeñas. Y esto es básico, porque cuando estamos hablando de cáncer, pues estamos hablando del famoso cangrejito, ¿no? Entonces los cánceres, ¿qué hacen? Se invaden, se agarran, ¿no? Crecen. Si el cirujano puede ver lo que está haciendo y un poco más a profundidad, puede limpiar mejor los bordes o puede quitar mejor el tumor, lo puede resolver, ¿no? Mucho más que con las manos. Entonces, este tipo de cirugías robóticas, pues también es un gran descubrimiento. Y la cirugía en sí es un gran descubrimiento. La cirugía oncológica es algo muy importante dentro del manejo de pacientes oncológicos, ¿no? Se tienen que hacer las resecciones de los tumores
para poder restablecer a los órganos, para que puedan seguir funcionando de manera normal. Entonces, ahora imagínense hacerlo con menos invasión. En lugar de hacer una gran rajada y abrir, pues hacer una mini rajada por un agujerito y meter por ahí los instrumentos para poder ir operando poco a poco. Entonces, de esa manera, pues imagínense, el paciente no le queda una cicatriz que ya no le va a dar vergüenza ir a la playa, ¿no? Pues le va a quedar un mini hoyito por el ombligo y ni la van a ver, ¿no? O, pues además, pues no vas a lastimar todos los músculos, no vas a hacer hernias, no vas a tener muchas complicaciones. Entonces, este tipo de cirugías también han hecho que tratemos al cáncer de una manera muy distinta de antes, ¿no? Ya les estoy hablando que tiene, no sé, unos 4 o 5 años para la fecha, ¿no? Que ya se está utilizando como así de manera exponencial en todos los hospitales. Que hasta en México tenemos Da Vinci ya, y entonces si los doctores lo necesitan, lo pueden pedir, ¿no? Se hacen cirugías de mínima invasión, lo cual pues mejora mucho la recuperación, la lesión, etcétera, ¿no? Entonces, las cirugías también es una de las cosas que nos han hecho cambiar el modo en el que tratamos el cáncer, ¿no? Entonces, vamos aumentando el número de personas con las que tenemos que trabajar para poder curar a un enfermo con cáncer. Ok, ya les platiqué un poco de los rayos X. Los rayos X tienen una doble acción aquí. La acción de poder hacer el diagnóstico más preciso y ver las metástasis a distancia, ¿no? Y los rayos X que también nos sirven para tratar. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta que los rayos X funcionaban o qué era lo que estaba pasando o cómo se describió? Pues resulta que por malas noticias, ¿no? Hay guerras, nos peleamos por cosas que luego ni entendemos, los pobres que no sabemos nada de política y cosas así. Se van, se pelean, hacen armas, herramientas súper horrorosas, súper importantes y ¡pum!, detonan guerras y hacen cosas. Entonces, justo en la bomba atómica de Hiroshima se dieron cuenta que todas las personas que estaban cerca de la radiación, ¿no? Y por ejemplo en Rusia también los que trabajaban cerca de plantas nucleares y todo ese rollo, se dieron cuenta que se les lastimaban sus órganos, ¿no? Hacían hipotiroidismo, la tiroides se les desaparecía, se les desaparecían las lesiones en la piel, ¿no? Se les deshacía la médula ósea, desaparecía completamente, no hacían glóbulos rojos, no hacían glóbulos blancos, no hacían plaquetas, empezaba a desaparecer de la asociación que había con esto, ¿no? Entonces se dieron cuenta que esto, que estaba usado para mal, para matarnos los unos a los otros, los humanos, se dieron cuenta que este tipo de actividad de manera dirigida, de forma constructiva, podía ayudar a que si hubiera algo que tenía un sobrecrecimiento, se tratara de manera dirigida y se hiciera más pequeño, ¿no? Y entonces, de ahí la foto está así como que parece magia, ¿no? Como chamanismo. Se inventaron los rayos X. Y los rayos X, así como vemos esa bomba atómica horrorosa que pues, podría dejarnos a todos aplásicos y sin cabello y sin tiroides, ya se pueden dar de manera muy dirigida, ¿no? Inicialmente, pues se daban por placas, así, entonces pues, tenías que radiar a un tumor que estaba aquí en el mediastino, pues radiaban todo el tórax, y entonces pues, se hacían daño en el pulmón, en los vasos del corazón, ¿no? Pero ahora, estas personitas que se dedican a dar radioterapia, tienen rayos que son súper ultra dirigidos, y entonces hacen unos mapeos con la imagen que les enseñé, muy bonitos, porque si el tumor mide 5 por 5, dirigen al aparato para que les dé 5 por 5. Y no nada más eso, ¿no? También pues podemos utilizar herramientas, como están aquí, ¿no? Las máscaras de los superhéroes, para que los niños se dejen dar sus radioterapias, porque se tienen que quedar súper quietos. Pues imagínense que se mueven, de radia a estos lados, no se quedan quietos. Y los va radiando, ¿no? De tal manera que empezamos a tratar de campos enormes a irnos a lo más pequeñito, ¿no? A dar el menor daño posible y que con eso haya una curación semejante a la otra, ¿no? Pero sin el daño pulmonar, sin el daño en el corazón, solamente al tumor, solamente al linfoma del mediastino, ¿no? Entonces, la radioterapia es sin duda otra de las terapias innovadoras que podemos tener respecto a cáncer. ¿Quién da esa radioterapia? Los radioterapeutas. Entonces ya vamos más, ¿no? O sea, ahí vamos, el cirujano, el anestesio, y ahora el radioterapeuta,
¿no? Estas personas estudian cómo dar radioterapia, cuánto dar de radioterapia y a quién dar radioterapia, ¿no? Entonces tienen que aprender todo. Y no nada más eso, se tienen que aprender todos los tumores que funcionan y que les sirve la radioterapia y a cuáles no, a cuáles sí, ¿no? Y además, qué tipo de radioterapia vamos a dar, a cuántos campos voy a involucrar. Entonces, esto también es muy importante porque cada tipo de cáncer tiene su tipo de tratamiento. Ok. La otra cosa que nos ayudó mucho para el tratamiento del cáncer también la encontramos en las guerras. Qué triste, ¿verdad? Eso, pero bueno, así lo aprendí. Aquí, como ven, pues es el famosísimo gas mostaza, que se daba para lastimar a nuestros no aliados, ¿no? Les echábamos ese gas mostaza y entonces pues, se empezaron a dar cuenta los científicos que los que habían recibido gas mostaza se les bajaban las defensas y lo mismo, ¿no? Les pasaba cosas en el cuerpo que daba el sentido que algo pasaba con el crecimiento celular, como que se detenía y decían, bueno, ¿esto qué está pasando? ¿No? Y entonces, desde eso, desde el primer quimioterapéutico que existió, que se inventó para hacer daño, ahora utilizamos eso para hacer daño, para curar personas. Entonces, en lugar de dar un gas mostaza y lastimar a todas las personas, pues lo que se hace es que ahora se fijan, ¿no? Y se investiga los compuestos que se busca que sea lo menos pequeño y lo menos tóxico, ¿no? Para dar tratamiento a las personas. Y entonces las quimioterapias siempre tienen un estigma en el mundo, ¿no? Que pues, perdemos un poco el cabello, nos da náusea, nos sentimos mal, ¿no? Que la verdad eso pues, en parte sí sucede, pero en otra parte pues, también tenemos ya muchas cosas que ayudan a que esto no pase, ¿no? Podemos dar medicamentos para la náusea, podemos dar medicamentos para las defensas, podemos poner puertos y accesos vasculares para que no sea horrible cada vez que vas a que te pongan tu quimioterapia y te duela menos, ¿no? Y un gran número de tratamientos de quimio son de manera ambulatoria, entonces van a sitios especiales en donde pueden sentarse cómodamente o estar un ratito, se pone el tratamiento y se van para su casa, ¿no? Algunos tipos de quimioterapia se tienen que poner de manera intrahospitalaria, pero una gran mayoría son de manera ambulatoria, ¿no? Entonces, esta quimioterapia, ¿cómo funciona? Funciona a muy grandes rasgos deteniendo el ciclo celular, ¿no? La teoría atrás de esto es que las células malignas, las células neoplásicas, tienen una tasa de replicación mucho más rápido que las células del cuerpo. Entonces, justo el dar la quimioterapia hace que se detengan esas sin que se detengan las demás. Y la toxicidad hace todo el sentido del mundo, porque ¿qué células se multiplican muy rápido? Las del tubo digestivo, las del cabello, ¿no? Como se están multiplicando muy rápido y tú lo que quieres es detener el ciclo celular, pues por eso tienes caída de cabello, molestias gastrointestinales, porque son las células que más rápido se multiplican, ¿no? Entonces, eso también obviamente dio una gran innovación en el tratamiento del cáncer, ¿no? Entonces, la quimioterapia. Hasta aquí vamos muy bien porque decimos, pues perfecto, ¿no? Todo va súper bien, pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que tanto la quimio como la radio y la cirugía no son tratamientos que sean muy, muy especializados o que realmente estén interviniendo en la real causa de un cáncer, ¿no? Entonces, el estudio hacia allá va ahí, ¿no? Hay que buscar qué más hay, qué hay más nuevo, qué ha pasado. Entonces, de la quimioterapia, después de ella, vinieron nuevos tratamientos. ¿Y estos nuevos tratamientos qué son? No se llaman quimioterapias como tal, aunque a veces en el lenguaje popular, cuando los estamos platicando, los contamos así como quimio. Pero en esos tratamientos de quimioterapia, ¿no? Ahora hay terapias que son agentes dirigidos, terapias específicas. ¿Terapias específicas a qué? Pues hay un montón. Hay cánceres que hacen, que expresan receptores de hormonas, por ejemplo, ¿no? Sobre todo mama y próstata. Entonces puedes dar tratamientos hormonales o que detengan las hormonas para disminuir el crecimiento celular y eso es mágico, porque en lugar de estar dando quimio, ¿no? Que te hacen sentir mal, pues das un tratamiento muy dirigido que prácticamente se parece como algo como parecido a un anticonceptivo y con eso se queda la enfermedad.
Hace un par de años estuvo nominado al Nobel un tratamiento que les voy a decir, tal vez es un nombre un poco raro, pero se los voy a platicar. Es un inhibidor de tirosincinasa. Este inhibidor de tirosincinasa es de una enzima que es como el semáforo de la producción de las células de la sangre. Y el tenerlo alterado a ese específico tirosincinasa nos da una enfermedad que se llama leucemia granulocítica crónica. Y este tratamiento se llama imatinib. Este imatinib es una pastilla tomada. Les estoy hablando de una leucemia. Entonces, esta pastillita tomada así, 4 pastillitas al día, curan la leucemia. Entonces, ese tratamiento estuvo nominado al Nobel hace un par de años por la importancia del tipo de tratamiento, ¿no? Porque es una terapia blanco muy importante, muy dirigida. Y hay anticuerpos específicos a ciertas antenitas que presentan las células tumorales. Entonces, les damos anticuerpos y les damos el tratamiento contra ese justo que está ahí, y con eso podemos lastimar a esas células de manera muy específica, sin dañar de manera colateral el resto del cuerpo. Entonces, este tipo de terapias y de inmunoterapia son de las cosas más innovadoras y que más ha impactado en el pronóstico de los pacientes con cáncer. Ahora, la parte que todavía no está es que no existe tratamiento dirigido para todos los tipos de cáncer. Hay algunos tipos de cáncer que todavía no se les conoce un tratamiento dirigido, entonces se tiene que utilizar tanto la quimio como la radio como la cirugía, ¿no? Pero aquellos que sí, que ya existe y que está identificado la molécula y que existe el invento de la molécula para resetearlo, pues eso les va bien, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ir hacia allá, dar terapias blanco para que en lugar de estar recibiendo quimios, quedándote sin pelo, estar con náuseas, estar en el hospital, sintiéndote muy mal, estés en tu casa tomándote 4 pastillitas diarias, ¿no? Entonces, justo es el objetivo, hacia allá va, que son exactamente las terapias blancas. Y el otro tratamiento que también ha dado mucho revuelo y que ahorita está de moda por las vacunas del COVID, que nos están poniendo un chip 5G y que nos están dando terapia génica y no sé cuántas cosas, pues es justo eso, la terapia génica. La terapia génica consiste, la terapia celular, ¿no? La terapia celular hay 2 tipos muy grandes. Uno es el trasplante de médula ósea y 2, las células TECAR, que son células humanas especializadas que van contra un tumor. El primero es el trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea en realidad no es tan novedoso como una célula TECAR, pero la parte novedosa en esto es que para lo que sirve es para poder destruir, ya una vez que acabamos con todo el tratamiento, tratar de quitar la posibilidad de que haya algo que se llama enfermedad mínima residual, y en su nombre está lo que se imaginan. Si es una enfermedad mínima residual, significa que el hombre y el hombre científico, pues lo más que puede investigar es hasta donde llega nuestra ciencia, nuestra tecnología, ¿no? Pero siempre hay una posibilidad que en la biología se quede algo de enfermedad. Entonces, el trasplante justo para lo que nos ayuda, sobre todo en leucemias, que es en donde más seguramente han escuchado que se utiliza, es en donde nos funciona para destruir la enfermedad mínima residual y entonces poder a largo plazo curar a nuestros enfermos, ¿no? Y las células TECAR son células que les traen al individuo, unos ingenieros le hacen por fuera unas modificaciones y las devuelven para que tu propio sistema inmunológico ataque a tu enfermedad, ¿no? Entonces te ponen tus células como si ya supieran hacia dónde van. Entonces todo eso, obviamente, ha dado mucho auge en el tratamiento de los pacientes con cáncer, ¿no? Y que también nos imaginamos el trasplante horrible como en un calabozo y que duele, y que te hacen una cirugía y que te extraen así, pero en realidad es como si fueras a donar sangre, ¿no? Miren ella qué contenta está aquí con su trasplante. Y esta bolsita que está aquí son sus células, ¿no? Entonces el trasplante de médula ósea no es quirúrgico, es algo médico. La extraemos estas células, las guardamos, les damos quimio y después les ponemos estas células de regreso para que se recupere su médula ósea, ¿no? Entonces es literal una transfusión. Que eso es de las cosas que se quedan, ¿qué? No lo puedo creer. Pues sí, así, aquí está. Ella se los está enseñando así.
en su bolsita. Ok. Y justo esa es una de las cosas más innovadoras. Y esta es de las otras, ¿no? La terapia génica. ¿Qué es eso de terapia génica? ¿Funciona o no funciona? Todavía estamos un poco en pañales en la terapia génica porque primero tenemos que saber, uno, cuál es el gen que se alteró en esa enfermedad en específico. Y dos, cómo corregirlo. Entonces, la teoría atrás de esto es utilizar la ingeniería médica, ¿no? La genética, para poder utilizar a un agente que habitualmente son virus, porque los virus tienen la capacidad de meterse a nuestro sistema inmunológico y utilizar nuestras células para crecer y volver, y explotan las células y salen millones de virusitos. Entonces, lo que hacen esos virus es que se meten al sistema, a nuestras células, a nuestra maquinaria. ¿Se acuerdan que les platicaba que construían como un 3D? Llegan los virus, se meten a nuestra maquinaria y utilizan nuestra maquinaria para producir células. Son como aliens, así como se lo imaginan en las películas. Entonces están estas células y ¡pum!, ¿no? Explotan y salen más. Entonces, ¿qué tal si utilizamos uno de estos virus para nuestro favor? Y hacemos que este virus, en lugar de Disculpe, producir... ¿esos son los bacteriófagos? Es uno, o sea, es uno de ellos. ¿Sí? O sea, utilizan, en realidad se llaman raros, o sea, tienen nombres que yo no me sé así de memoria, QR3XXE2-3, porque son virus ingeniados, ¿no? Pueden utilizar retrovirus, pueden utilizar coronavirus, pueden utilizar un montón de virus para poderlos hacer. Los bacteriófagos como tal, pues pueden ser virus que coman bacterias o bacterias que coman virus. El nombre como tal no me suena que sea el nombre de algo que hace, ¿no? El punto es que se meten estos virus adentro de estas células y en lugar de ir a formar otros virus para explotar y generar más virus, esos virus lo que hacen es que ya vienen cargados con una información que nosotros les pusimos para que puedan hacer una proteína que te haga falta. Entonces se utiliza mucho, por ejemplo, antes que para cáncer, ¿no? Se utiliza para enfermedades genéticas que no puedan producir, por ejemplo, enzimas, ¿no? Niños que nacen con problemas de enzimas, que desde bebitos tienen problemas para producir eso. O, por ejemplo, para errores de las células sanguíneas, ¿no? Que te faltó una proteína para producir bien tu cadena de hemoglobina y entonces le ponen estas células especiales que empiezan a producirlas y se corrige el defecto. El problema es que todavía no queda muy claro qué tanto funciona a la larga en muchas cosas, ¿no? Que si tu error de tu enfermedad neoplásica o cancerosa es por un efecto hereditario, pues tal vez eso se podía resolver. Pero si ya está instalada la enfermedad, no existe una manera de meterte al cuerpo y que se reabsorba, ¿no? O sea, el tumor y el daño al hígado, por ejemplo, pues ya se hizo. Entonces aquí pues, se tiene que utilizar como si fuera antes de que empiece la enfermedad. Y ahí es en donde entra ya un poco lo de la ciencia ficción, sobre todo tratándolo de arreglar hacia cáncer, ¿no? Entonces, cuando ya llegó, cuando ya está aquí el cáncer, cuando ya tengo el tumor, cuando ya tengo la deformidad, cuando ya tuve la fractura, pues el daño ya está. Entonces, yo no te puedo resolver una fractura o una pérdida de un órgano con terapia génica, ¿no? Utilizamos otras cosas, como trasplantes, cirugía, etcétera. Pero bueno, es una de las cosas que también tenemos como que pudiera tratarse a largo plazo, ¿no? Y por último, lo más importante en el cáncer o la última cosa, pues es la prevención. La asociación que se ha encontrado a través del tiempo de los diferentes tipos de cáncer y alguna asociación. Por ejemplo, la infección por virus de papiloma humano, ¿no? La infección de virus de papiloma humano está súper bien identificado que da cáncer cervicouterino y que puede dar también cáncer de pene. Entonces, la cirugía, la vacunación contra los serotipos de papiloma que dan este tipo de presentaciones de cáncer, pues es súper útil. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vacunamos. ¿Y una vacuna puede resolver el cáncer? Ya puesto, claro que no.
pero si te ponemos la vacuna antes de que empieces una vida sexual activa, pues sí lo puede hacer porque te protege contra los serotipos que dan cáncer, ¿no? Entonces, siempre esto, la prevención para generar que, por ejemplo, el VIH, la infección por VIH, predispone a ciertos tipos de cáncer. ¿Qué podemos hacer? Pues que no te dé VIH. ¿Cómo hacemos? Dando una educación sexual asertiva, ¿no? Evitando que nos seroconvertamos a VIH. Entonces, esa es otra de las cosas que podemos hacer. Y así como esa asociación, hay un montón. ¿Cuáles son todas las asociaciones? Pues todas estas que están aquí, ¿no? El sedentarismo, la obesidad, el que no comas mucha fibra, la exposición al sol, te da cáncer de piel. ¿Qué debemos de utilizar? Bloqueador solar. ¿Qué debemos de hacer? Actividad física, no nada más para que no nos infartemos, sino para que no nos dé cáncer. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de mantener un peso ideal. ¿Cómo? Pues comiendo bien, haciendo ejercicio. Entonces, esto que ya son cosas de la nueva era, ¿no? Y de la nueva hora les digo yo así como de los 90 para acá, ¿no? Ya son cosas de ahora. Antes la esperanza de vida de los mexicanos pues era por debajo de los 70 años, ¿no? Ahorita ya estamos casi en los 80. Entonces, estamos viviendo más, pero estamos viviendo más achacosos y comemos fatal y comemos comida rápida y no comemos cosas con fibra y no hacemos ejercicio y fumamos y, ¿no? Entonces, todo esto que está aquí, esa es la otra piedra angular. Todas las asociaciones que se han hecho a través de la historia que dan cáncer. Por ejemplo, fumar da cáncer. Estoy seguro que todos ustedes me tienen que decir que sí. Uno, porque si fumas, en tu cajetilla te dice, es causa de cáncer. Y eso, pues es algo que ha cambiado la exposición a algunas neoplasias, ¿no? La exposición, como les decía, a rayos, asbesto, la contaminación, el consumo exagerado de carne roja, el consumo exagerado de comida ahumada, ¿no? También está muy asociado al cáncer gástrico, entre otras cosas, ¿no? Que pueden dar, por ejemplo, cáncer de piel, que pareciera, pues, ¿qué puedo hacer para que no me dé cáncer? 1, hacer ejercicio. 2, comer bien, mantenerte en tu peso y no fumar, ¿no? Con vacunarte contra el virus del papiloma y listo. Con eso al menos ya te quitaste 5 cánceres de encima. Entonces, la prevención es una de las cosas que también juega un papel muy, muy, muy importante en cómo ahora tratamos el cáncer, ¿no? Hay películas muy interesantes en donde vemos a mujeres embarazadas fumando, ¿no? Y ahorita imagínense que ustedes ven a una mujer embarazada fumando, no, sería como ver a alguien sin cubrebocas en plena pandemia, ¿no? Entonces, justo son de las cosas que la asociación y el conocimiento nos ha dado para tratar de evitar, ¿no? Como la prevención. Entonces, esa es la 10ª información para acordarnos que son prevención contra el cáncer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los descubrimientos que cambiaron la forma en la que curamos el cáncer? Pues el diagnóstico más preciso, ¿no? El pronóstico más preciso, el estadiaje, la cirugía, la radio, la quimio, las terapias blanco, la terapia celular, la terapia génica y finalmente la prevención, ¿no? Entonces, todas estas herramientas son las que podemos utilizar hoy por hoy para poder realmente resolver un problema de cáncer y ayudar a todos en el futuro, ¿no? Entonces, pues nada, esto es un poco lo que les quería platicar. Y si esto, como llevarlos un poco a todas las distintas especialidades, bueno, diferentes ramas de la medicina que uno puede ver cuando habla de medicina, porque pues normalmente es eso, ¿no? Tú te imaginas a un doctor como nomás al cirujano y al pediatra. Y no, o sea, hay radiólogos, hay patólogos, hay radioterapeutas, hay personas que cambiamos tuétanos como yo, ¿no? Entonces hay un montón de ramas adentro de esto, ¿no? Y como esto, pues hay oftalmos, otorrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Marce. Sí, hay un par de preguntas en el chat. Déjame irlas leyendo. Dice, ¿las pruebas genéticas también pueden predecir de alguna manera el pronóstico del tipo de cáncer o se basa más en la respuesta clínica? Pues un poco de las dos. Las dos son importantes. La pregunta puede ir como a dos niveles. Por ejemplo, ¿sería correcto hacer
en la familia de esa persona hipotética que tiene cáncer, que es genético, hacerle a su familia la mutación para ver si les puede dar cáncer. Hay algunas que sí y otras que no. Entonces, el riesgo genético se basa en las mutaciones que estadísticamente se han asociado a tener peores pronósticos. Pero al final, en medicina, sobre todo en clínica, la respuesta al tratamiento es súper importante para poder identificar cómo le va a ir a un paciente. No sé si me explique. Sí, creo que sí. En su experiencia, ¿cuál es el cáncer con mejor pronóstico? El de piel. El de piel, el vasocelular, sí, el epidermoide chiquitito. Que apenas se presenta el lunarcillo. Esa es una pregunta súper difícil, pero yo creo que sí diría el de piel chiquito, porque hay cáncer que tiene muy buen pronóstico, con el cual puede sobrevivir, ¿no? Pero pienso así como de que se me salga así de la cabeza, diría él. Y aquí va un poco la siguiente pregunta, dice, ¿en la enfermedad mínima residual se considera que la persona está en remisión o cuándo se considera la remisión? Si hay enfermedad mínima residual positiva, no está en remisión. Si hay enfermedad mínima residual negativa, sí está en remisión. Y ahora, esto es muy inespecífico porque algunas enfermedades no tienen la capacidad de medir enfermedad mínima residual y otras sí. Entonces, ahí sí depende mucho del tipo de cáncer, pero categóricamente, si hay enfermedad mínima residual positiva, no está en remisión. Okay. Y dicen, mencionó el robot Da Vinci y su uso en México. ¿Es tanto en hospitales privados como en públicos su uso? Sí, o sea, sí hay sí tienen opción para hacerlo. De hospitales públicos en donde yo lo vi es en nutrición. También lo tienen lo pueden pedir porque creo que son como 5 robots y entonces se los prestan. También vi que se utilizó en el 20 de noviembre para unas cirugías de tórax. Lo utilizan un montón los urólogos para muchas cirugías. Sí, o sea, sí es una realidad, hoy por hoy en México ese robot. Respecto a la pastilla que comenta de la leucemia, ¿cuál es su porcentaje de eficacia? Esa pastilla, que ya es de las más viejitas, es de la primera generación, se llama imatinib. Y ese imatinib logra quitar la leucemia mieloide crónica en más del 90%. O sea, en la fase crónica es súper eficaz. Y ahora no nada más hay imatinib, tenemos inhibidores de segunda, tercera y cuarta generación. Entonces, si no jaló con la primera, le puedes dar la segunda. Y si no jaló la segunda, le das la tercera. Pero estos pacientes son pacientes que tenían muy mal pronóstico, o sea, fallecían si no se trasplantaban en los primeros 3 años de que se diagnosticaban, casi 50-50, o sea, era un volado. Y ahora, con la pastilla, viven lo que viviría su contraparte sana. Entonces, sí es un gran éxito ese medicamento. Y me parece que ya es la última. Dice, ¿qué tan común es el trasplante de médula ósea en México comparado con otros trasplantes? O sea, de otros órganos, pues. Ya no entro, el aviso que tengo un convivio. Pues tenemos un montón. O sea, en México se trasplanta mucho. Se trasplanta, hay muchos centros. El centro que más trasplantes hace en México es el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque el trasplante es caro. Y entonces, pues, el que tiene más asegurados en México de manera social, pues es el IMSS. Entonces es el que más trasplantes hace. Y el IMSS hace en varios lugares. Hace en la Ciudad de México, en Centro Médico, en La Raza, hacen en Puebla y por ahí se me debe estar yendo otro más. Como que yo sé más de Instituto Nacional, pero bueno, hacen muchos. Luego también hacen en el ISSSTE es en el 20 de noviembre, ese sí es centralizado. O sea, todos los pacientes que se tienen que trasplantar se vienen al ISSSTE, en médula, ¿no? Y a nivel privado hay en muchos estados, hay en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México un montón, que es en Médica, en el ABC, en el Hospital Español, en donde más se hace trasplante, en Puebla, y hacia abajo, hacia Mérida también. Pero en donde más se hace, pues es en las ciudades más grandes, ¿no? O sea, Monterrey, Puebla y México, Guadalajara no tanto, a nivel privado.
Y en comparación con órgano sólido, pues no hay comparación, nos ganan los de órgano sólido. Porque la indicación de trasplante de órgano sólido son mucho más que las de médula. Las de médula básicamente es para enfermedades tumorales y en cambio las de órgano sólido pues no, son un montón, entonces nos ganan. Y también que la donación, también hay cadavéricos, ¿no? Y pueden ser, por ejemplo, traumáticas, entonces en ese sentido pues, se trasplanta muchísimo más órgano sólido. Córnea, eso también cuenta como sólido. Gracias. Y una última, dice, ¿cree que la ozonoterapia sea eficaz para el cáncer? Respuesta corta, no. Se ha investigado que mejora como algunos síntomas relacionados a la enfermedad, pero no hace sentido clínico el tratamiento con ozonoterapia. O sea, si vieron, pues aquí pues es medicina. No, yo la verdad es que soy muy respetuosa de las terapias alternativas porque pues o sea, como que podemos dar chance, sobre todo los que nos dedicamos a ver pacientes con este tipo de enfermedades, tienes que ser muy respetuoso y dirigirlos correctamente, ¿no? En este sentido, la ozonoterapia puede mejorar sobre todo las perfusiones, por ejemplo, de algunos tejidos. Entonces, si hay alguien, por ejemplo, se me ocurre así, ¿no? Tumores óseos o tumores de tejidos blandos, después de la cirugía y de todo lo que le tienen que hacer, les pueden dar un poquito de ozonoterapia, los meten a las cámaras hiperbáricas para mejorar un poco la circulación, pero que incida directamente en el crecimiento de la célula mala, no. No hay asociación real sobre la presencia de cáncer y las, ¿cómo se llaman? Tienen un nombrecito. Espera. Y las redes, ¿no? Lo que sí puede generar cáncer es la exposición a radiación. O sea, si vives junto a una antena, no es lo mismo que el Bluetooth de tu casa, ¿no? Entonces, ahí sí es exposición a radiación, pero el Bluetooth al que estás habitualmente expuesto no sería causa de cáncer, si no tendríamos todos. Imagínate.